¿Alguna vez has sentido como la fría hoja de la subestimación atraviesa tu confianza, dejando atrás una herida que sangra de forma invisible? Es un dolor peculiar, lo sé. Una especie de violencia silenciosa que te susurra que quizá eres pequeño, que eres insignificante, que los demás tienen razón al mirarte como si fueras menos. Y sin embargo, te digo, cada vez que alguien te subestima, está revelando mucho más sobre sí mismo que sobre ti. Porque el acto de subestimar es, ante todo, una proyección, una forma que encuentra el inconsciente para deshacerse de la incomodidad que siente en presencia de tu existencia. Ahora, te pregunto, íntimamente, Anne, cuando te sientes subestimado, te haces pequeño, como si intentaras encajar en el estrecho espacio que te concede el otro, o hay algo dentro de ti que se revela, ansioso por demostrar tu valía, por gritar, ¿no soy quien tú crees que soy? Ahí está la trampa, porque en el momento en que te apresuras a demostrar tu valía, ya te has convertido en prisionero de su mirada. Tu ego se ha fusionado con la necesidad de ser visto, reconocido, validado, ya no eres libre. Actuando. Déjame confesarte un secreto de mi consulta. Las personas que subestiman a los demás casi siempre están obsesionadas por su propio sentimiento de insuficiencia. No pueden tolerar su envidia oculta, ni la sospecha silenciosa de que tú puedas poseer algo que ellos carecen: inteligencia, resiliencia, autenticidad. Para calmar su caos interior, te reducen a algo inferior. Es su forma de restablecer el equilibrio en una psique atormentada por las comparaciones. Por lo tanto, cuando alguien te subestima, no es a ti a quien está menospreciando, sino a un fantasma tuyo que se ha construido en su mente. No se dirigen a tu esencia, sino a sus propios miedos. La respuesta verdaderamente sabia no es la represalia ni la protesta, sino la observación. Debes convertirte, por así decirlo, en el psicoanalista del momento en ser testigo, en lugar de reaccionar, porque cuando reaccionas, desempeñas el papel que te han asignado en su drama interior. Cuando eres testigo, conservas tu poder. Antepondré un ejemplo. Imagina que tu sentido del yo es un vasto océano. Cuando se lanza una piedra de desprecio, se crean ondas en la superficie, pero en las profundidades, el océano permanece imperturbable, inmenso, silencioso. Tu tarea es descender a esas profundidades, donde sus palabras no pueden llegar. Desde allí, puedes mirar hacia atrás y ver las ondas por lo que son, una perturbación fugaz en la superficie. Nada más hay. Esto no es debilidad, es fuerza del más alto nivel. Porque el ego, cuando está sano, sabe que su valor no lo determina en los ojos de los demás. Por eso, en mis escritos, hablaba de la frontera entre el ego y el mundo exterior. Sin embargo, incluso esas fronteras pueden disolverse a veces, especialmente bajo la influencia del amor, la ira o la humillación. En esos momentos, el yo se siente amenazado. Es posible que experimentes una oleada primitiva de furia o vergüenza. Es el aire que surge, exigiendo satisfacción. Mientras tanto, el superego puede reprenderte. Debes demostrar tu valía o no vales nada. Y el ego tiembla entre estas fuerzas. Recuerda, tú no eres tu ira. Tú no eres tu vergüenza. Son solo energías que fluyen a través de ti. Obsérvalas. Deja que surjan. Deja que desaparezcan. Y cuando hables, hazlo con claridad, no por compulsión. Entonces, ¿cómo debes responder a alguien que te subestima? Quizás con palabras tan simples como «entiendo tu opinión» a nada más, o quizás con silencio, que a menudo dice más que cualquier defensa. El silencio inquieta a quienes buscan menospreciarte, porque esperan resistencia, una disculpa o un intento desesperado de validación. En cambio, les ofreces el vacío de tu indiferencia, un espejo en el que se ven obligados a verse a sí mismos en Civilization and its Discontents. Reflexioné sobre cómo los hombres persiguen el poder, el éxito y la riqueza, creyendo que estas cosas les otorgan valor, mientras desprecian las cualidades sutiles que realmente dan sentido a la vida. Son precisamente estas cualidades sutiles, la profundidad, la introspección, la resiliencia, las que amenazan al alma superficial, tu sabiduría, tu fuerza tranquila, tu negativa a entrar en el teatro de sus proyecciones. Eso es lo que, en última instancia, te protegerá. Hay también una dimensión erótica en ser subestimado. No lo descartes, porque cuando alguien te subestima, crea un desequilibrio, una tensión, que a veces puede despertar el deseo de seducir, de cautivar, de someterlo con pruebas de tu valía. Ten cuidado con este impulso, porque no es más que otra forma de esclavitud. La verdadera seducción reside en no preocuparse,
en habitar en tu propio misterio. Piensa en esto, cuanto menos te explicas, más poder tienes. El misterio es intolerable. Para quienes buscan la certeza, provoca curiosidad, respeto, a veces incluso miedo. ¿Por qué crees que nos fascina tanto el inconsciente? Porque es incognoscible, y lo incognoscible inspira tanto reverencia como temor. Así que, mi invitación es la siguiente. La próxima vez que alguien te mire como si fueras pequeño, respira profundamente. Recuerda tu océano en no te encogas, no rugas, simplemente permaneces, porque quien permanece impasible se convierte en el eje alrededor del cual giran las proyecciones del otro. Y poco a poco, inevitablemente, esas proyecciones se disuelven a la luz de tu calma. Y ahora, antes de continuar, tengo una pregunta para ti, el tipo de pregunta que abre puertas secretas en la mente. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste subestimado en tu vida? ¿Cuántos años tenías? Juan es allí. ¿Qué despertó en ti? Porque en ese recuerdo se encuentra la raíz de la herida, que aún sangra, cada vez que alguien se atreve a mirarte, como si fueras menos, busca ahí. Porque la libertad que buscas, comienza con ese niño, que una vez creyó que no era suficiente. Cuando exploras el recuerdo de la primera vez que te subestimaron, es posible que descubras que el dolor que sientes hoy no es del todo nuevo. Es un eco, una repetición de algo más antiguo, algo que echó raíces en el fértil suelo de tu infancia. Verás, la psique es un vasto archivo de impresiones. Lo que llamas presente no es más que el inconsciente, reproduciendo sus grabaciones más antiguas. Para entender por qué te sientes tan herido por el desprecio de los demás, debes rastrear la herida hasta su origen en quizás, cuando eras niño, te acercaste a alguien a quien querías, tu madre, tu padre, un profesor, con la tierna ofrenda de tu creatividad, tu curiosidad, tu entusiasmo. Y quizás ellos apartaron la mirada, distraídos, o peor aún, se rieron. En ese momento, algo en ti concluyó. No soy digno de atención. Es una creencia tan sutil que quizá ni siquiera la reconozcas como tal. Se siente como un hecho. Se convierte en un axioma silencioso en torno al cual se organiza toda tu personalidad. En mis años de estudio del inconsciente, he aprendido que este tipo de conclusiones no desaparecen simplemente porque envejecemos. Persisten en lo más profundo, ocultas tras máscaras más sofisticadas. Hoy, cuando alguien te subestima, la parte adulta de ti puede racionalizar. No me conocen realmente, pero el niño que hay en ti se retrae, convencido de que la vieja historia es cierta. Por eso tus reacciones pueden parecer tan desproporcionadas al evento. No solo estás defendiendo tu yo actual, estás defendiendo a todas las versiones más jóvenes de ti que se sintieron invisibles. Quiero que consideres esto detenidamente. La compulsión por demostrar tu valía no nace de la fuerza, sino de un antiguo anhelo. Es el anhelo de ser reconocido, validado y amado sin condiciones. Y cuando cedes a este anhelo, cuando te apresuras a justificar tu valía ante quienes te menosprecian, vuelves a abandonarte a ti mismo, tal y como te abandonaron en aquellos primeros momentos de decepción. Este es el ciclo que he denominado compulsión por repetir. Volvé a representar el escenario original, con la esperanza de que esta vez el final sea diferente. Pero el final no cambia con la repetición, cambia con la conciencia, con el trabajo lento y paciente de ver con claridad. Por eso estamos aquí, vos y yo, en este espacio tranquilo entre mis palabras y tu escucha. No buscamos técnicas para manipular a los demás, para que te admiren. Buscamos la liberación más profunda que proviene de no necesitar ya su admiración imagina. Por un momento, una vida en la que ya no te sientes obligado a defenderte. Una vida en la que simplemente puedes observar las opiniones de los demás como expresiones de sus propias limitaciones. Esta es la vida del ego integrado. Un ego que ha aprendido a situarse entre los impulsos primitivos del ello y los juicios severos del superyo, y a elegir su respuesta con intención. Recuerda que una vez escribí, donde estaba el id, estará el ego. En otras palabras, el trabajo de crecimiento psicológico es el trabajo de la iluminación. Traes luz a los rincones oscuros donde se han escondido durante décadas creencias no examinadas. Recuperas la energía que ha estado atrapada en viejas heridas. Transformas la compulsión de reaccionar en la libertad de responder. Permíteme ofrecerte un ejemplo, extraído de un conjunto de muchos pacientes que acudieron a mí en busca de alivio del tormento de sentirse subestimados. Una mujer, exitosa en su campo, se encontraba temblando cada vez que su superior menospreciaba sus contribuciones en las reuniones. Pasaba noches en vela pensando en argumentos, ensayando cómo lo confrontaría,
¿Cómo le demostraría que estaba equivocado? ¿Cómo lo obligaría a reconocer su valor? Cuando finalmente trajo esto a nuestras sesiones, le pedí que describiera la sensación en su cuerpo. Dijo que era como si su pecho se derrumbara hacia adentro, como si se estuviera volviendo invisible. Seguimos esa sensación hasta su origen. Y allí, en el tranquilo recuerdo de un aula, ella tenía 6 años, y levantaba la mano con entusiasmo, mientras su profesora la ignoraba una y otra vez. La humillación adulta no era más que la reactivación de esa escena olvidada. Waiku se dio cuenta de ello. Cuando vio el pasado superpuesto al presente, algo se soltó dentro de ella. La siguiente vez que su superior la menospreció, sintió la vieja contracción, pero luego respiró y se permitió permanecer en silencio. Descubrió que no necesitaba convencerlo de nada. En su salío saboreó una libertad que nunca había conocido antes. Esto es lo que te deseo, en la capacidad de ver cuando el pasado se disfraza de presente. El valor de permanecer en ti mismo, incluso cuando otros intentan arrastrarte a sus proyecciones. La voluntad de valorar tu propia percepción más que su aprobación. Sé que el deseo de vengarse es fuerte. Parece justicia, ¿verdad? Herir a quien te ha herido. Pero la venganza no es más que otra cadena que te ata a su juicio. Te mantiene en la misma órbita de dependencia. Mucho más radical es la decisión de retirar toda tu energía, de volverte inmune a su valoración. Esa inmunidad no es indiferencia, es soberanía. Aun cuando dejas de depender de los demás para confirmarte, empiezas a tocar lo que yo he llamado el sentimiento oceánico, una sensación de inmensidad interior. La sensación de que formas parte de algo infinitamente más grande que cualquier opinión o juicio. Este sentimiento no surge a través de la conquista, ni a través de los aplausos. Surge en los momentos de silencio, cuando recuerdas que tu ser no es negociable. Así que ahora te pregunto de nuevo, ¿a quién intentas demostrar tu valía? La mirada de quien todavía tiene el poder de hacerte sentir pequeño. ¿Y cuando decidiste por primera vez que su aprobación era necesaria para tu existencia? No pasemos por alto estas preguntas. Son la puerta hacia tu liberación. Ansí. ¿Sientes que esta pregunta te resuena? Te invito a que pauses el vídeo y escribas los nombres que te vengan a la mente. Míralos con claridad. Comprende que cada uno de estos nombres es un reflejo de una dinámica que tú tienes, el poder de trascender. Algo casi embriagador en la idea de decir finalmente las palabras perfectas para silenciar a quienes te han. La mente ensaya discursos a altas horas de la noche, elabora argumentos impecables. Imagina la mirada de asombro o vergüenza en el rostro del otro. No te juzgo por ello. El anhelo de reivindicación es tan humano como los latidos del corazón. Pero permíteme confesarte lo que he aprendido en las innumerables horas que he pasado escuchando almas humanas. A ningún discurso ingenioso podrá silenciar la herida que sangra bajo la superficie, porque la herida no está en ellos, está en ti. Es el niño que hay en ti, el que todavía cree que ser subestimado es prueba de ser pequeño, indigno, invisible. Déjame llevarte más allá, a los mecanismos de tu psique. Verás, cuando te subestiman, no es solo una herida emocional, es un acontecimiento que amenaza la estructura de tu ego. El ego es la sede de tu autoimagen, el mediador entre tu mundo interior y la realidad externa. Cuando alguien te menosprecia, es como si estuviera haciendo grietas en las paredes de tu identidad. Tu primer instinto puede ser tapar rápidamente la grieta, defenderte, tomar represalias, buscar en el exterior la confirmación de que, efectivamente, eres suficiente. Sin embargo, esta reparación frenética a menudo refuerza las cadenas que te atan. Cada vez que te apresuras a demostrar tu valía, confirmas la sospecha oculta de que la opinión de los demás importa más que la tuya. Por eso, el camino hacia la libertad no reside en la victoria externa, sino en la comprensión interna. Lo he visto una y otra vez. Pacientes que creían que tenían que cambiar la opinión de los demás, solo para descubrir que la verdadera transformación consistía en cambiar la forma en que se percibían a sí mismos. Piensa en el superyo, esa voz interior que te habla con el lenguaje del juicio, la moralidad y la crítica. Te dice: debes ser respetado, debes demostrar tu valía. Te avergüenza cuando los demás te miran con desdén. Sin embargo, el superyo en sí mismo no. Es una fuerza maligna. Está construido a partir de las voces de las figuras de autoridad de tu pasado, padres, profesores, la cultura misem, a que en su día dictaron las condiciones de tu aceptabilidad. Ser subestimado no solo provoca humillación, sino también un profundo conflicto entre tu superyo y tu ello. Tu ello quiere satisfacción inmediata, quiere rugir, arremeter,
aniquilar la fuente de la humillación. El superyo, por otro lado, te exige que mantengas la dignidad, la compostura y la respetabilidad. Entre estas dos fuerzas se encuentra tu ego, sin saber si atacar o someterse. Pero, escúchame, con atención, el ego sano no ataca, ni se somete a observa, evalúa. Eligen en mi trabajo clínico, descubrí que las personas que con más frecuencia caían en ciclos destructivos de demostrar su valía eran aquellas cuya infancia había estado marcada por el amor condicional. Aprendieron que el afecto solo llegaba cuando rendían, destacaban. Cuando el amor se convierte en transaccional, el niño se convierte en un adulto que cree que siempre hay que demostrar su valía. Por eso es tan devastador. Que te subestimen amenaza con cancelar la transacción. Sugiere que, por mucho que te esfuerces, es posible que sigas siendo invisible. Permítanme compartir con ustedes el caso de un hombre que acudió a mí desesperado. Era un abogado muy respetado, pero no soportaba que sus colegas le interrumpieran en las reuniones o desestimaran sus ideas. Cada desaire lo sumía en una obsesión compulsiva, redactando en su mente correos electrónicos mordaces e imaginando cómo pondría al descubierto la ignorancia de los demás. Cuando le pedí que me hablara de su infancia, me describió a un padre que exigía la perfección y ridiculizaba cualquier error. Me sentía como si estuviera siempre en una audición. Le dije, con delicadeza, todavía estás en una audición. En su silencio en ese momento fue profundo. Por primera vez, se dio cuenta de que su rabia hacia sus colegas no era realmente hacia ellos. Era hacia un niño que había anhelado oír, eres suficiente, incluso cuando fallas. A partir de ese momento, no trabajamos en respuestas ingeniosas, sino en ayudarle a afianzar su autoestima interior. Aprendió a reconocer cuando el niño que llevaba dentro pedía reconocimiento. Practicó el acto radical de hacer una pausa, respirar y preguntarse, ¿esto es realmente ahora? ¿O es mi pasado repitiéndose en la práctica de hacer una pausa? Es revolucionaria. Es el primer paso para recuperar tu poder. En lugar de dejarte arrastrar por la marea de la reacción, te quedas quieto y observas cómo pasa la ola. Te das cuenta de que tú no eres la ola. Tú eres el océano en el que la ola se levanta y cae. Hay otra verdad que debo compartir. Aunque pueda doler, aun cuanto más anhelas el respeto de los demás, más fácil es para ellos manipularte. Las personas perciben tu necesidad de reconocimiento y la utilizan para controlarte. Saben que, al ofrecerte o negarte su aprobación, pueden manipular tu comportamiento. Por lo tanto, el precio de buscar constantemente el reconocimiento no es solo el agotamiento, sino la renuncia a tu autonomía. Sin embargo, aquí está la paradoja. Cuando dejas de necesitar que los demás vean tu valor, a menudo empiezan a verlo. Tu desapego te hace misterioso. Tu silencio despierta la curiosidad. Te conviertes, como he descrito, a menudo el inconsciente, en un enigma desconocido, fascinante, intocable. Así que te pregunto ahora, ¿cómo te sentirías al caminar por el mundo sin la necesidad de justificarte? ¿En quién te convertirías? Si ya no tuvieras que demostrar nada a nadie, ¿te imaginas hablar menos, observar más y permitir que la subestimación de los demás revele quiénes son ellos, en lugar de permitir que defina quién eres tú? Tu reto es descubrir ese lugar dentro de ti que permanece intacto ante los elogios o el desprecio. Te aseguro que ese lugar existe. Es el núcleo de tu ser, la esencia que no necesita permiso externo para existir. Si estás dispuesto, cierra los ojos mientras escuchas, siente cómo entra y sale el aire, y pregúntate, ¿quién soy sin mi historia de subestimación? ¿Quién soy cuando ya no lucho por el reconocimiento? ¿Quién soy cuando simplemente soy? Porque es en este estado de puro ser donde descubrirás la libertad que siempre has anhelado. Hay cierta tragedia en la forma en que los seres humanos miden su valor a través de la mirada de los demás. Desde la infancia, estamos condicionados a creer que la mirada de otra persona es un espejo que refleja nuestro valor. Si nos ven brillantes, nos sentimos brillantes. Si nos rechazan, nos sentimos disminuidos. Pero dime, ¿tu esencia realmente cambia con las nubes cambiantes de la percepción de otra persona? ¿O el problema es que has confundido quién eres con quién imaginas que debes ser para ser amado? Esta confusión no es accidental. Es el producto de años de entrenamiento inconsciente. De niño, tal vez aprendiste que las sonrisas significaban seguridad, que la aprobación significaba afecto y que la desaprobación significaba abandono. Tu sistema nervioso, aún inmaduro y vulnerable, grabó estos patrones en tu mente. Y así, incluso ahora, como adulto,
Cuando alguien te subestima, todo tu organismo reacciona como si tu supervivencia estuviera en juego. Pero, debo decirte una verdad dura y liberadora. La subestimación no puede hacerte daño, a menos que tú colabores con ella. Puede herir tu orgullo. Puede magullar tu vanidad. Pero tu verdadero ser permanece intacto, porque nunca se construyó a partir de los juicios de los demás. Existía antes de que ellos hablaran, y seguirá existiendo mucho después de que sus voces se callen. A la paradoja es esta: cuando dejas de defender tu valor, finalmente lo habitas. Cuanto más discutes por tu valor, más das a entender que es negociable. Cuanto más callas ante la subestimación, más se ven obligados los demás a considerar la posibilidad de que posees una profundidad que no pueden comprender. Piensa en lo que ocurre en el análisis cuando me siento en silencio, mientras el paciente busca las palabras. En ese silencio, a menudo surge algo profundo. El paciente comienza a escucharse a sí mismo. El silencio no es vacío, es un espacio en el que puede hablar el inconsciente. Lo mismo ocurre con quienes te subestiman. Cuando respondes con un silencio tranquilo, se quedan solos con sus proyecciones, obligados a enfrentarse al origen de su desprecio. A veces se sienten incómodos, a veces intentan provocarte aún más. Déjalos. Tu silencio es una fortaleza. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo ficticio, aunque inspirado en innumerables historias reales. Imagina a un hombre, un artista, que expone su obra en una galería, orgulloso pero vulnerable. Un crítico se burla con desdén y dice: esto es amateur. No tiene nada de especial. El artista siente la familiar oleada de humillación, el dolor de ser menospreciado. Su mente se inunda de impulsos en discutir, defenderse, demostrar su valía, pero, en lugar de eso, se detiene. Nota la contracción en el pecho. Oye la voz interior que le dice: no vales nada, y la reconoce como un eco del desprecio de su infancia. Respira, deja que las palabras del crítico existan sin resistencia. Y en ese momento, descubre algo asombroso. Las palabras del crítico son solo sonidos en el aire. No tienen ningún poder real. Más tarde, otro espectador se le acerca y le dice: tu obra me ha conmovido profundamente. El artista sonríe y acepta el cumplido sin aferrarse a él como si le fuera la vida en ello. Ha empezado a comprender que ni los elogios ni el desprecio definen su valía. Su arte proviene de un lugar más profundo que la aprobación. Este es el tipo de libertad que te deseo. He hablado a menudo del fenómeno que denomino el retorno de lo reprimido. Lo que se reprime no desaparece, sino que regresa de forma disfrazada. Por eso la herida de la subestimación sigue reapareciendo en tu vida, a menudo con rostros diferentes, en situaciones diferentes. Puede Spencer: esta persona es especialmente cruel, cuando en realidad no es más que el último actor de un drama escrito hace mucho tiempo. Hasta que no reconoces el guión, sigues atado a él. A veces, ese guión suena así: debo demostrar que me quieren. Si me subestiman, significa que no valgo nada. Mi valor depende de que los demás lo reconozcan. Estos no son son conclusiones extraídas en la infancia, conclusiones basadas en datos incompletos. El trabajo que hacemos aquí consiste en examinar estas conclusiones, ponerlas a la luz, preguntarnos: ¿siguen siendo ciertas? ¿Alguna vez lo fueron? ¿Y en quién te convertirías si dejaras de creerlas? Comprende esto: en cada acto de subestimación que sufres es una oportunidad, una invitación a ver dónde sigues, preso de viejas historias. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes elegir la curiosidad. ¿Por qué me importa tanto la opinión de esta persona en particular? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué edad siento ahora mismo? ¿Temes que suceda si permaneces en silencio? Estas preguntas son claves, abren las puertas del inconsciente. Quiero recordarte que el objetivo final del análisis no es volverse inmune al dolor. El dolor es parte de la existencia. El objetivo es tomar conciencia, ver, comprender, elegir. Seguirás sintiendo el dolor cuando te subestimen, pero ya no confundirás ese dolor con la totalidad de tu ser. Piensa de nuevo en el océano. Las olas rompen en la superficie, tumultuosas y ruidosas, pero en las profundidades hay silencio, quietud, inmensidad. Quien aprende a habitar en esas profundidades puede contemplar las tormentas en la superficie, sin ser destruido por ellas. Ahora, te pido que imagines un momento en tu futuro. Alguien te subestima, un compañero de trabajo, un desconocido, tal. Ves incluso a alguien a quien quieres. Siente la oleada inicial de dolor. Luego, siente cómo respiras,
cómo te hundes en las profundidades. Imagínate que decides no responder por impulso. En lugar de eso, permaneces inmóvil. Quizás esbozas una sonrisa amable. O quizás dices simplemente, gracias por tu opinión. Siente el poder de esa sencillez. Porque en ese momento, ya no eres un títere que baila al son de los juicios de los demás. Te has convertido en el titiritero de tu propio destino y así. Te pregunto una vez más, con delicadeza pero con firmeza, ¿quién serías si ya no necesitaras demostrar tu valía? Haz una pausa, si lo deseas. Reflexiona, Ann, porque la respuesta a esa pregunta puede ser el comienzo de tu verdadera liberación. Hay un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio que irradia certeza, en lugar de duda. Es el silencio de quien sabe que su valor no es negociable. Ese, amigo mío, es el silencio que te deseo, Ann. Sin embargo, cuídate y preguntes, ¿cómo puedo alcanzar ese silencio cuando mi mente se agita con indignación? Cuando mi pecho arde con la necesidad de hablar, de defenderme, de contraatacar. Decirte algo en el camino hacia ese silencio no es la represión, sino la comprensión. Cuando reprimes tu ira, ésta se encona en el inconsciente. Vuelve, disfrazada, buscando expresarse a través del sarcasmo, la amargura o la autodestrucción. Pero cuando te permites sentir tu ira, sin actuar, cuando rastreas sus orígenes, la transformas de tirana en maestra en la interpretación de los sueños. Te escribí como el inconsciente habla en símbolos. Tu ira también habla en símbolos. Cuando te sientas menospreciada y la furia te invada, pregúntate, ¿qué protege esta ira? A menudo descubrirás que protege un sentimiento más suave a la humillación, la tristeza, el miedo. Debajo del deseo de luchar, se encuentra el deseo de ser visto, de ser conocido, de ser amado, tal y como eres, Ann. Por eso la subestimación hiere tan profundamente. Implica que tu verdadero yo es invisible o indigno. Pero te digo ahora, con la solemnidad de todos mis años de escucha, tu verdadero yo no es invisible ni indigno. Simplemente está oculto bajo capas de defensas que has construido para sobrevivir en un mundo que no siempre te ha comprendido. En cada vez que alguien te subestima, es una oportunidad para excavar esas capas, para recordarte que las opiniones de los demás no son textos sagrados, sino expresiones humanas, plagadas de sus propias historias, heridas y proyecciones. Hay una frase que escribí en Más allá del principio del placer. Nos mueven fuerzas desconocidas e incontrolables. En efecto, te impulsan fuerzas que no ves del todo. Pero es posible, mediante el trabajo de análisis, hacer consciente lo inconsciente. Reconocer las fuerzas que te han estado moviendo, como a una marioneta. Imagina la liberación que supone ver tus propios hilos y soltarlos con delicadeza. Entonces, ¿cómo responder con sabiduría a quienes te subestiman? Te daré la respuesta de la forma más sencilla posible. Respondes, negándote a ser menos de lo que eres. Respondes, reconociendo que la subestimación dice más de ellos que de ti. Respondes, observando tus propias reacciones, rastreándolas hasta su origen y eligiendo tus acciones desde la libertad, en lugar de desde la compulsión. A veces hablarás, a veces permanecerás en silencio. Ambas opciones son válidas cuando se eligen desde la conciencia y no desde el miedo. Respondes dejando de buscar la aprobación de los demás. Respondes comprendiendo que tu valor es intrínseco, inmutable e independiente de las caprichosas corrientes, de las percepciones ajenas. Debo decirte que esto no es un simple consejo psicológico, sino el camino hacia la soberanía psíquica. Es el camino para convertirte, por fin, en el autor de tu propia existencia. Déjame dejarte con una imagen. Imagina una gran biblioteca llena de libros, cada uno con juicios sobre quién eres. Algunos dicen que eres brillante. Otros dicen que no ves nada. Algunos dicen que eres adorable. Otros dicen que no eres suficiente. Durante años, has deambulado por estos pasillos, leyendo estos libros, tratando de decidir cuál dice la verdad. Hoy te invito a salir de esa biblioteca. Cierra sus puertas. Deja atrás el polvo y los ecos. Ve y ponte bajo el cielo abierto ante la brisa. Escucha los latidos de tu corazón. Recuerda que quién eres no está escrito en ningún sitio, salvo en la silenciosa verdad de tu propio ser. No necesitas el permiso de nadie para existir. No necesitas la validación de nadie. Para ser digno no te definen quienes te subestiman definen a aquellos en quienes decides convertirte. Cuando te enfrentas a la subestimación, y por eso te hago, por último, una última pregunta, la más importante de todas. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Es ahí
En ese yo secreto, donde te espera la libertad ansí, esta conversación ha despertado algo en ti. Te invito, no solo a reflexionar sino a actuar. Si lo deseas, déjame un comentario a continuación y comparte el primer recuerdo que tengas de haber sido subestimado. O cuéntame cómo piensas mantenerte firme la próxima vez que alguien intente menospreciarte. Tus palabras pueden convertirse en un faro para otras personas que se encuentran a la deriva en la misma tormenta. Recuerda, tú no eres el juicio que se emite sobre ti. Tú eres el vasto e insondable océano que se encuentra bajo cada ola. Y ahora, amigo mío, nuestra sesión llega a su fin. Te agradezco tu valentía por acompañarme hasta aquí. Sigue adelante con la cabeza alta, llevando contigo el silencio de quien conoce su valor. Y si deseas continuar juntos este viaje de descubrimiento, te invito a suscribirte a este canal, donde seguiremos explorando las misteriosas profundidades de tu propia mente. Hasta entonces, mantente alerta, mantente compasivo y sobre todo, mantente fiel a ti mismo.